Para quienes nos escuchan y, no sé, a menudo caminan por un bosque inmenso, o tal vez simplemente observan un pequeño charco de agua que se formó en el jardín después de una tormenta. Ajá, ese típico charquito que dura un par de días, ¿no? Exacto. Bueno, pues hay algo verdaderamente asombroso en lo que casi nunca nos detenemos a pensar. O sea, si nos agachamos y miramos de cerca ese charco temporal, vamos a ver larvas, un poco de fango, tal vez algas microscópicas formándose ahí en los bordes. Sí, un ecosistema en miniatura, literalmente. Y ahora, si comparamos ese pequeño universo efímero con, digamos, la inmensidad de la selva amazónica, pues la diferencia de escala es abismal. Claro, es incomparable a simple vista. Pero, y aquí viene lo interesante, ¿qué pensarían si les dijera que el charco y el bosque están ejecutando exactamente el mismo código de programación oculto? Wow, eso suena como a ciencia ficción, pero es totalmente cierto. Es de locos. Ambos mundos, con todas sus diferencias de tamaño, operan bajo el mismo sistema operativo invisible. Y bueno, bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Nuestra misión de hoy es decodificar ese sistema. Así es. Vamos a explorar esa danza invisible entre el mundo que respira y el mundo de la materia inerte, la materia muerta, digamos. Porque es una danza muy delicada, ¿verdad? Totalmente. Y es una misión fascinante porque, a ver, solemos mirar la naturaleza y ver una especie de caos hermoso o salvaje. Vemos ramas retorcidas, animales corriendo por ahí, hojas cayendo al suelo. Sí, como que todo pasa al azar. Exacto, tenemos esa ilusión. Pero cuando realmente analizamos cómo se sostiene todo esto, con los textos que estamos revisando, la ilusión del caos desaparece por completo. O sea, no hay nada de azar. Nada. Lo que queda es una maquinaria de altísima precisión. Un mecanismo donde el mundo vivo y el no vivo están entrelazados de una manera tan estricta que si retiras una sola pieza diminuta, puedes hacer que todo el sistema colapse. ¡Uf, qué fragilidad! Sí, sí. Hoy vamos a entender exactamente los engranajes de esa máquina. Ok, vamos a desglosar esto desde el principio. Porque, a ver, para entender cómo funciona cualquier juego, primero hay que conocer a los jugadores que están en la cancha, ¿no? Me gusta esa analogía, es fundamental. En el mundo natural, la primera gran pieza de este rompecabezas son los componentes bióticos, que bueno, viene del griego bios, que significa vida. Básicamente, todo lo que está vivo. Así es. Son, en esencia, todos los seres vivos, desde un hongo microscópico hasta una ballena. Pero lo interesante aquí para nuestra audiencia no es simplemente hacer una lista aburrida de animales o plantas. Claro, eso ya lo vimos en la escuela. Exacto. Lo interesante es entender cómo fluye la energía entre ellos. Y ahí tenemos a los productores, que son literal la base de todo. Plantas, árboles, algas. Los famosos productores. Sí. Y a menudo decimos, bueno, fabrican su propio alimento. Y lo dejamos ahí, como si fuera magia. No. Y magia definitivamente no es. Pues no. Y te pregunto, ¿qué es lo que realmente están haciendo a nivel mecánico estas plantas? Es una excelente pregunta, porque ahí radica el secreto de la vida en la Tierra, literal. No están simplemente creando comida de la nada. Están actuando como paneles solares biológicos. O sea, tecnología punta de la naturaleza. Totalmente. Son paneles hiperavanzados. Lo fascinante aquí es que lo que hace un productor a través de la fotosíntesis es capturar la energía pura de la radiación solar. Ajá. Y luego la fuerza a combinarse con el dióxido de carbono que hay en el aire y el agua que sacan del suelo. ¡Wow! Están fusionando cosas que no tienen vida. Exactamente. Están tomando componentes muertos, materia inerte, y utilizando esa energía brutal del sol para soldarlos, digamos, y convertirlos en moléculas de azúcar. ¿Es como si empaquetaran la luz? Sí, están empaquetando la luz solar en forma de energía química. Y esa es la chispa de ignición para todo lo demás que pasa en el ecosistema. O sea, literalmente están materializando energía para que el resto del sistema pueda funcionar. Y bueno, ese resto del sistema son los consumidores, claramente. Así es, los que no pueden hacer su propia comida. Y a ver, para quienes nos acompañan, no necesitamos repasar que un león come carne y una vaca come pasto. O sea, eso es básico. Claro, herbívoros, carnívoros y los omnívoros como nosotros. Sí, exacto. Pero lo que realmente me vuela la cabeza cuando analizamos a estos tres grupos es la brutal economía de la energía que hay entre ellos. No es solo un tema de quién se come a quién en la cadena. No, para nada.
Es un tema de presupuesto energético. Exacto. Es sobre cuánta de esa luz solar empaquetada, que decías, se pierde en el camino en cada paso, ¿cierto? Totalmente cierto. Y mira, la ineficiencia térmica de este proceso es una locura. Es lo que en ecología se conoce como los niveles tróficos. Explícame eso de la ineficiencia. Pues a ver, cuando un herbívoro, digamos un conejito, se come una planta, uno pensaría que absorbe toda la energía, ¿no? Sí, pues se comió toda la planta. Pues no absorbe toda la energía que esa planta fabricó. De hecho, el conejo quema la inmensa mayoría de esa energía simplemente existiendo. O sea, solo por estar vivo. Sí, corriendo de los depredadores, respirando o simplemente manteniendo su temperatura corporal en invierno. Todo eso gasta energía. Claro, tiene sentido. Entonces, solo una fracción minúscula, muy pequeñita, de esa energía original del sol se convierte realmente en la masa muscular del conejo. Wow, se pierde casi todo. Y luego, imagínate, cuando un zorro se come al conejo, ocurre exactamente lo mismo. Esa es la razón mecánica por la que un ecosistema puede, por ejemplo, soportar millones de plantas Muchísimas plantas. y miles de herbívoros, pero solo un puñado de grandes depredadores en la cima. Porque no alcanza la energía para más. Exacto, la energía se va disipando, se va perdiendo en cada paso como si fuera calor. Es como un impuesto energético constante que cobra la naturaleza. Esa es una gran forma de verlo, un impuesto altísimo. Y luego, bueno, llegamos al tercer grupo de los componentes bióticos. Los descomponedores. Hongos, bacterias, lombrices, todos estos. Mis favoritos, te lo juro. Y es que fíjate, yo estaba pensando en todo este ecosistema como un equipo de fútbol, ¿no? En medio de un partido de esos muy tensos, una final. A ver, dime. Pues me pregunto, ¿acaso no son los descomponedores los jugadores más subestimados de la historia? Son como esos mediocampistas de contención o defensas centrales que hacen todo el trabajo sucio. Los que reciben las faltas y barren. Exacto. Los que barren, los que se llenan de barro recuperando el balón allá en el rincón más oscuro de la cancha. Pero nunca, nunca acaparan las portadas de los periódicos. Es verdad, nadie les aplaude. O sea, nadie compra la camiseta de la bacteria del bosque, ¿verdad? Qué buena analogía. Es brillante. Y mira, me atrevería a decir que incluso se queda corta. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué? A ver, un equipo de fútbol puede, en teoría, intentar jugar sin defensas. Quizás pierden por goleada catastrófica, pero juegan. Sí, juegan mal, pero juegan. Pero en la naturaleza, sin los descomponedores, el partido simplemente se suspende para siempre en cuestión de meses. Todo se acaba. No son solo el personal de limpieza que elimina cadáveres o desechos. ¿No? ¿Qué más son? Son verdaderos ingenieros químicos de nivel industrial. Espera. Ingenieros químicos. A ver, explícame cómo funciona eso en la práctica, porque suena muy complejo. Te pongo un ejemplo claro. Tomemos a los hongos y sus redes de micelio debajo de la tierra. Esas raíces blancas que se ven a veces, ¿no? Exactamente. Bueno, los hongos no tienen boca. O sea, no comen como un animal, masticando y tragando. Claro, no muerden. Lo que hacen es exudar unas enzimas increíblemente potentes directamente, digamos, en la madera muerta o en las hojas secas. Las sueltan hacia afuera. Sí, y esas enzimas actúan como disolventes químicos industriales que rompen las estructuras biológicas complejas y las reducen a sus componentes moleculares más básicos. O sea, ¿hacen la digestión por fuera de su cuerpo? Literal, hacen una digestión externa. Y aquí viene lo más increíble. A ver. Esas vastas redes de hongos bajo tierra actúan a menudo como el Internet del bosque. ¿El Internet? ¡Qué locura! Sí, porque van moviendo esos nutrientes recién liberados, cosas como el fósforo o el nitrógeno, desde donde hay exceso hacia los árboles vivos que realmente los necesitan a metros de distancia. ¡Wow! Básicamente están reciclando el capital muerto del bosque y reinyectándolo en la economía de la vida. Ok, aquí es donde se pone muy interesante. Porque acabas de mencionar algo clave. Hablaste del nitrógeno y el fósforo que están en el suelo. Sí, los químicos. Y eso nos cruza la frontera de lleno. Porque ahí ya no estamos hablando de cosas vivas. O sea, el hongo está vivo, pero el nitrógeno no. Exacto, el nitrógeno es materia inerte. Y eso nos lleva a la segunda pieza maestra de nuestra inmersión de hoy. Los componentes abióticos, el escenario del juego, la cancha misma. Así es. Porque ese prefijo, significa sin vida. Es la cancha, es el balón, el clima,
la iluminación del estadio, en nuestra analogía de fútbol. Totalmente de acuerdo. Son los elementos físicos y químicos que, aunque no respiran, y esto es muy importante, dictan las reglas fundamentales de todo el sistema. Sí, son la base. Y fíjate, es crucial dividirlos para entender su verdadero impacto en el entorno. Ok, ¿cómo los dividimos? Por un lado, tenemos los factores físicos. Ahí entra la luz del sol, que te da energía, el agua, que es, bueno, el disolvente universal de la vida. Básica para todo. Sí, también el aire, la temperatura del lugar y la mismísima estructura física del terreno. Si es roca, si es arena, todo eso. Ajá, lo físico. Y por otro lado están los factores químicos, que son más sutiles. Los minerales, la salinidad del agua y elementos súper específicos en el suelo de los que acabamos de hablar, como el nitrógeno. Sabes, hay una idea que me surge al pensar en esto, y es que cuando la gente o cuando nosotros mismos pensamos en la naturaleza, nos obsesionamos muchísimo con lo biótico. Sí, queremos ver el animal exótico. Exacto. Queremos ver al jaguar corriendo, queremos admirar una orquídea rara, proteger a la tortuga de mar. Todo eso está muy bien. Obvio. Pero cuando observamos detenidamente los componentes abióticos, como la simple temperatura de un lugar o un mineral invisible en la tierra, te das cuenta de que en realidad son ellos los verdaderos cadeneros. Los cadeneros, como los de los antros. Sí. Son los porteros de seguridad en la puerta de un club nocturno muy, muy exclusivo. Ellos están parados ahí en la puerta con una lista en mano, decidiendo qué especies bióticas entran en el ecosistema y cuáles rebotan. Es una analogía genial, de verdad. O sea, la temperatura literal te dice, tú sí pasas porque aguantas el clima, o tú no soportas este frío, así que te quedas fuera, aquí no vives. Y si conectamos esto con el panorama general de la ecología, la analogía del cadenero es matemáticamente precisa. ¿Verdad que sí? Es que las especies bióticas tienen lo que nosotros llamamos en ciencia rangos de tolerancia. Ajá. Y adivina qué, son justamente los factores abióticos los que establecen los límites duros de esa tolerancia. Es un filtro implacable. No hay forma de saltarse al cadenero. Ninguna. Pero vayamos un paso más allá de la temperatura, porque, a ver, el frío o el calor es algo fácil de imaginar para todos. Sí, lo sentimos en la piel. Hablemos mejor de los factores químicos, que son esos cadeneros invisibles que mencionabas. Justo ahí me quiero detener un segundo. Porque admito que, entiendo perfectamente lo de la temperatura. Hace frío, el animal no tiene suficiente pelaje grueso, se muere de frío. Es lógica pura. Claro, causa y efecto directa. Pero, ¿por qué un elemento químico aleatorio e invisible, que está ahí mezclado en la tierra, digamos el fósforo, actúa como un cadenero tan estricto? O sea, ¿por qué la simple falta de un químico sin vida detiene todo el partido de fútbol? A ver, para entender eso, tenemos que poner la lupa, mirar a nivel microscópico, ir a las moléculas mismas de la vida. A ver, ilústrame. El fósforo, por ejemplo, no es simplemente un nutriente genérico tipo vitamina. Es un componente estructural absoluto del ADN. Ah, wow. O sea, es parte de nosotros. Sí, y más aún, es el bloque principal del famoso ATP. ¿El ATP? Sí, el ATP es la molécula que todas las células, en todos los seres vivos, usan para almacenar y transferir energía. Ok, es como la moneda de cambio. Exacto. Entonces, sin fósforo, una planta literalmente no puede construir su propio material genético, ni mucho menos procesar la energía de la luz solar de la que hablábamos hace un rato. Dios. O sea, no es que la planta crezca un poquito más lento y ya. No, no es que crezca marchita, es que la maquinaria celular básica simplemente no puede ensamblarse, no arranca. Wow. O sea, no hay fósforo, no hay batería celular. Punto final. Exacto. Punto final. Entonces, si el suelo abiótico de una región, por alguna razón, carece de fósforo, las plantas productoras de esa región no pueden prosperar por más que haya un sol radiante todos los días. Claro, les falta la pieza central. Y fíjate, si las plantas no prosperan, los herbívoros no tienen suficiente alimento denso, y todo el ecosistema hacia arriba se aplana, se reduce. Se cae toda la cadena. Y lo mismo ocurre con cosas como el nitrógeno, que es la piedra angular para construir aminoácidos. Y los aminoácidos hacen proteínas, ¿verdad? Ahí está el detalle, por ende hacen proteínas. Así que puedes tener toda el agua y la luz del mundo, pero si falta nitrógeno en el suelo abiótico, los músculos de los animales, que dependen de esas proteínas vegetales en la base de la cadena, no pueden existir. Es que es increíble. El abiótico no solo sugiere amablemente quién vive,
lo decreta a un nivel molecular absoluto. Ok, entonces, ¿qué significa todo esto cuando juntamos, por fin, las dos mitades? Ya vimos a los jugadores bióticos y ya vimos la cancha abiótica. Llegamos a la verdadera ecología. Llegamos al punto de la interdependencia absoluta, donde estos dos mundos chocan constantemente. Y fíjate, un ejemplo clásico que he leído para visualizarlo es como si miraras el mecanismo interno de un reloj suizo, de esos carísimos, de altísima precisión. Me encanta. Todo perfectamente encajado. Exacto. Si abres uno de esos relojes, ves engranajes masivos y otros que son literalmente diminutos, microscópicos. Ajá. Bueno, si retiras una sola rueda dentada minúscula, digamos, que sería el equivalente a la humedad del suelo o a ese átomo de fósforo del que acabamos de hablar, ¿Qué pasa? pues las manecillas gigantes del reloj, que por fuera podríamos decir que representan a los árboles centenarios o a los grandes lobos depredadores, sencillamente dejan de avanzar. El reloj muere por un engranaje minúsculo. Es una analogía perfecta. Y fíjate que ese choque entre lo biótico y lo abiótico no es un evento de una sola vez. Es un ciclo perpetuo, como una respiración cruzada que no para nunca. Sí, es continuo. Toma el ciclo del carbono, por ejemplo, que seguro lo hemos escuchado 1000 veces. Sí, el famoso ciclo. Un animal biótico, vivo, respira oxígeno que es abiótico y exhala dióxido de carbono que también es abiótico. Ajá, transforma el gas. Luego la planta, biótico, toma ese dióxido de carbono abiótico, usa la luz abiótica del sol y devuelve oxígeno de nuevo. La materia cruza la frontera entre lo vivo y lo muerto segundo a segundo. Es un flujo de ida y vuelta rapidísimo. Sí, y piénsalo, cuando un animal muere, no es un final ecológico triste. ¿No? No, es simplemente el momento exacto en que la materia biótica es desensamblada por nuestros amigos los descomponedores, para volver a ser materia puramente abiótica en el suelo de nuevo. Es un ciclo cerrado. Pero a ver, espera. Me surge una duda aquí y creo que quiero desafiar un poco esta idea porque siempre la solemos escuchar. A ver, dime. Esto de que la naturaleza es un equilibrio perfecto. Porque, a ver, suena muy lindo, muy poético hablar del reloj suizo y del balance armonioso del universo. Pero, ¿realmente es un equilibrio perfecto? Te entiendo por dónde vas. Porque la historia de nuestro propio planeta nos demuestra que los ecosistemas colapsan todo el tiempo y de manera supernatural. O sea, tuvimos eras de hielo, sequías masivas, asteroides. Catástrofes globales, claro. Sí. Entonces, ¿no es todo este sistema en realidad un escenario increíblemente caótico, frágil y súper violento? Y quizás simplemente nos engañamos pensando que es muy estable porque nuestra vida humana de 80 años es demasiado corta para ver esos colapsos masivos. Mira, esa es una objeción fundamental y súper válida. Tienes toda la razón al desafiar esa idea tan romántica de la naturaleza como un paraíso estático y súper pacífico. Es que no es un cuento de hadas. No, no es un cuadro perfecto colgado en una pared que nunca cambia. De hecho, en ecología avanzada hablamos más bien de un equilibrio dinámico. Equilibrio dinámico. Suena a contradicción. Suena. Pero imagínate un tira y afloja constante, como cuando juegas a jalar la cuerda. Es una tensión permanente entre las fuerzas. Ok, todos jalando para su lado. Exacto. Las especies están en una competencia brutal y constante todos los días, por esos recursos abióticos limitados, por esa poquita agua o ese nitrógeno. Claro. Cuando los científicos decimos equilibrio, nos referimos a que esas fuerzas, temporalmente, logran contrarrestarse, un empate técnico. Pero como bien señalas tú, la fragilidad del sistema es extrema y el caos absoluto siempre está acechando ahí en los bordes. Y me imagino que cuando ese tira y afloja se rompe, cuando alguien suelta la cuerda, el efecto dominó debe ser devastador para todos. Totalmente devastador. Un pequeño cambio en las reglas de la cancha abiótica desata lo que llamamos en ciencia cascadas tróficas. Cascadas tróficas. Dame un ejemplo de eso para visualizarlo. Imagina que, por ciertas variaciones del clima, la humedad del suelo en un bosque específico cae solo un 10%. 10% suena inofensivo, la verdad. Exacto. Uno piensa que no pasa nada. Pero ese 10% menos de agua abiótica hace que ciertos hongos bióticos, muy delicados, no puedan sobrevivir. Y mueren los descomponedores clave. Exacto.
Sin esos hongos específicos que descomponen materia en ese bosque, los niveles de nitrógeno abiótico que ellos liberaban en el suelo de repente se desploman. ¡Auch! Y ahí sufren las plantas. Sí, las plantas productoras de la zona de repente no pueden formar proteínas y se empiezan a atrofiar, crecen débiles. Ya veo a dónde va esto. Claro. Entonces los ciervos, bióticos, al no encontrar esas plantas nutritivas con proteínas, comienzan a morir de hambre en invierno. Y los lobos que cazan a esos ciervos, pues colapsan inmediatamente después. Es una reacción en cadena implacable. Todo por un 10% menos de humedad. ¿Sí? Un solo engranaje abiótico ligeramente desajustado, como la humedad, puede terminar aniquilando a las poblaciones de grandes mamíferos a kilómetros de distancia. Así de entrelazado y a la vez así de vulnerable es este sistema operativo. ¡Wow! De verdad es una red demasiado tensa. Y fíjate, creo que llegar a este punto de profundidad de nuestro análisis de hoy realmente nos obliga a reflexionar sobre por qué toda esta información debería importarle a la gente que nos escucha. Sí, más allá de la simple curiosidad científica, claro. Exacto. Porque entender esta maquinaria, esta diferencia técnica, pero a la vez esta profunda conexión celular que existe entre lo biótico y lo abiótico, siento que cambia por completo la forma en que nuestro cerebro procesa la realidad que nos rodea todos los días. Separados y aleatorios. Exacto. Y eso es lo bonito. Cuando alguien de nuestra audiencia salga a caminar mañana por la mañana y mire un paisaje, un parque o un bosque, espero que ya no vea simplemente un paraje natural bonito. Ya no es una simple postal para Instagram. Para nada. Pasamos a ver literalmente una red de soporte vital altamente electrificada y trabajando a toda marcha. ¿Eso es? Empezamos a entender que la piedra inerte que pisamos con nuestros zapatos o la cantidad microscópica de sal en una gotita de rocío por la mañana y hasta el gas invisible que entra y sale de nuestros propios pulmones, Sí. que todo eso son actores tan activos y tan agresivos dentro del gran juego de la supervivencia como lo puede ser el halcón que está volando por encima buscando una presa. Todo es parte del juego. Es que el escenario y los actores se funden en uno solo. La cancha y los jugadores son, en última instancia, manifestaciones de la misma materia moviéndose a través del tiempo, siempre impulsados por esa energía original del sol. Es un cambio de paradigma brutal que de verdad reconfigura nuestra apreciación por la vida. Nos hace entender que hasta el elemento más inmóvil, frío y aparentemente aburrido del terreno tiene un papel literal de vida o muerte en esta gran coreografía. Así es. Y bueno, con esa imagen en mente, la de una intrincada red de soporte vital funcionando segundo a segundo en silencio a nuestro alrededor, llegamos ya al final de nuestro recorrido de hoy. Se nos fue volando. Sí, ha sido un análisis verdaderamente revelador de esta maquinaria oculta, que al final del día es la que permite nuestra propia existencia en este planeta. Así que a toda nuestra audiencia que nos acompañó en esta exploración profunda, muchísimas gracias por su curiosidad y hasta la próxima inversión. Y bueno, antes de desconectarnos definitivamente, me gustaría dejar una idea crítica flotando en el aire para todos. Hemos discutido hoy con gran detalle cómo los factores abióticos como la temperatura, los químicos del suelo y el clima en general son los verdaderos porteros. Los cadeneros implacables. Exacto, que dictan la existencia abiótica, obligando a los seres vivos a adaptarse muy lentamente a lo largo de millones de años a esos filtros tan duros. Ajá. Teniendo todo esto en cuenta, ¿qué creen que sucede cuando esos factores abióticos, esa temperatura global y esos patrones de lluvia y agua, experimentan cambios drásticos y sin precedentes en cuestión de unas pocas décadas? Uf. ¿Se adaptarán los jugadores bióticos lo suficientemente rápido a una cancha cuyas dimensiones, clima y reglas están mutando a una velocidad vertiginosa? ¿O el silbato final de este partido llegará de forma abrupta para innumerables especies que simplemente no pueden seguir el ritmo de este violento cambio abiótico? Les dejo ese tema, que es profundo e inmensamente real, para que lo reflexionen mucho después de que termine esta inmersión.